Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. El poder de la lengua. En su primera parte lo vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo combatir el deseo de hablar o desear mal? ¿Todos tienen lengua? Hoy hay una moda en los muchachos de burlarse de los demás, de sacar la lengua. Eso es un insulto a los demás. ¿No han visto que los muchachos hoy día para tomarse una foto tienen que sacar la lengua? Eso es lo más vergonzoso que hay. Es un insulto. Es estar burlándose de la gente sin decir una sola palabra. Pero son tendencias que como somos una sociedad adolescente, todo lo que viene de afuera se nos pega inmediatamente y terminamos como los loros, haciendo o diciendo cosas que ni siquiera sabemos qué sentido tienen. Hablemos de la lengua. Qué curioso, ¿no? Hablar de la lengua, porque para hablar de la lengua tenemos que mover la lengua. Imagínense ustedes. Y aunque hoy no pretendo que ninguno de ustedes insulte a nadie, yo sí quiero comprobar en esta mañana si ustedes tienen lengua. ¿Tienen lengua? A ver, no hay nadie aquí que tome foto. No la vayan a tomar ni vayan a enfocar. Por favor, las cámaras en este momento para acá, porque yo no voy a sacar la lengua. Pero ustedes trajeron la lengua hoy. A ver, yo veo. Yo veo la lengua. Hay unas lengüitas así chiquiticas. Ay. Lengua afuera. Vamos a hacer el ejercicio. Lengua afuera. A ver. Marta, ¿no te gustó? ¿No te gusta? Se enojó Marta Machado porque dije que sacaran la lengua. ¿Y cómo hablamos, no? ¿Cómo? Por eso. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana compartir con ustedes. Porque, sobre todo en nuestro país, todo el tiempo ha habido problemas por mover mal la lengua. 10 años antes de que yo naciera, el país reventó en una violencia que hasta ahora, en vez de ir aplacándose, va tomando más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque después de que mataron a un líder político, un locutor de radio cogió el micrófono e incendió el país. Un 9 de abril de 1948. Incendió el país por medio de un micrófono, pero más allá, por una lengua mal manejada. Y hoy se ha vuelto una tendencia a que al darle un mal manejo a la lengua, ha llevado al traste a empresas, a familias, a matrimonios y aún a personas por no saber darle un manejo a la lengua.
Y por esa razón es que la gente se está enfrentando a diario con innumerables ocasiones que dan lugar a hablar del mal, hablar cosas que destruyen, personas que hablan mal para ofender, para herir, para denigrar, para subestimar, para burlarse. No tienen sino lengua para el mal. Y esto de hablar el mal se refiere básicamente a hablar despectivamente de otra persona. Y esto constituye un pecado dentro de la palabra de Dios. Hermanos amados y amigos, de todas las extremidades y de todos los órganos que tenemos, la lengua es el órgano que se mueve con menos dificultad y con mayor rapidez. Si fuéramos tan lentos para hablar como para correr, si fuéramos tan lentos para señalar, para hablar como para señalar. Y esa es una de las razones por las cuales hablar mal o herir con la lengua es uno de los pecados que se comete con más frecuencia. Esto es más común de lo que ustedes creen, hermanos. Asimismo, los efectos de la palabra hablada tienen una característica, y es que no son palpables. Usted no los puede tocar. Cuando usted habla mal, nadie puede tocar lo que usted habló mal. Nadie puede evidenciarlo. Y parece como algo imperceptible o algo inverosímil. Por lo tanto, también jugamos tanto con este órgano que movemos con tanta facilidad. Y a veces creemos que esos pecados son menos como son los pecados cometidos por acciones que son visibles. Y por eso tendemos a tratar a esta clase de pecados de forma menos dura. La clase de pecados que cometemos con la lengua, tenemos la tendencia a tratarlos de una forma menos dura que otras prohibiciones que hace Dios a través de su santa palabra. Díganme, ¿qué es más pecado? ¿Adulterar o mentir? Parece que tiene menos peso la mentira, porque usted no puede tocar ese pecado. Es difícil de percibir si alguien le está diciendo mentiras o no. Pero el adulterio, todos tenemos la piedra lista para asesinar a la persona que ha cometido el pecado. Y esto es algo que nosotros debemos revisar en este día. Porque no podemos caer en ese engranaje de la religiosidad, del legalismo. Yo conozco gente muy acusadora contra el adulterio, contra el asesinato, mire, contra la corrupción, tantas cosas que se están cometiendo hoy, no solamente en nuestro país, sino en los hogares, aún en la iglesia. Pero hay otras cosas que se están cometiendo y que las vemos como menos graves. Hoy, por ejemplo, ya no tiene efecto la lepra. ¿Cierto que la lepra está prácticamente erradicada? No sé cuántos leprosos haya en Agua de Dios, que siempre fue el centro que recibía. Ahí estaba el centro para recibir los leprosos. Pero si hoy hubiese lepra por causa de hablar mal, yo creo que refrenaríamos más la lengua. Pero como hablar mal no nos produce ningún efecto, porque a veces lo hacemos de una manera soterrada, hasta sutil y hasta escondida. Entonces, como no hay lepra, eso no nos detiene para hablar mal, como ocurrió en la época del pueblo de Israel.
Mi pregunta es, ¿cuántas veces usted ha hablado mal o herido o maltratado o hablado despectivamente de otra persona? Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo creo que yo soy el único aquí que no ha hablado mal de nadie. ¿Cierto? Ese silencio es muy cómplice. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos han herido, han hablado mal o han hablado despectivamente de otra persona? Tan lindos los demás que no levantaron la mano. A nosotros nos podría dar lepra en esta mañana por hablar mal. Y los demás quedaron para curarnos a nosotros de la lepra. Cuando nosotros los pastores nos preparamos y nos disponemos para traerles el mensaje, la palabra de Dios, hermanos, es que procuramos que ustedes todos los días sean mejores. Porque la vida del justo, dice la palabra del Señor, que es como el resplandor o los albores del amanecer o la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y eso es lo que el Señor está llamando madurez. Que nosotros seamos perfectos, alcancemos esa madurez, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Dicho de otra manera, que de tal palo, tal astilla, que tal el Padre, tales los hijos. Mire lo que pasó, les voy a contar una historia, hermanos. Lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Y en el capítulo 12 del libro de Números dice de la siguiente manera: mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón, diga Miriam y Aarón, criticaron a Moisés. ¿Sabe quiénes eran Miriam y Aarón? Hermanos de Moisés. Hermanos mayores de Moisés, que deberían estar dando ejemplo. Y un ejemplo de madurez, porque Moisés era el menor de los tres. Y dice, mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita, es decir, con una etíope o con una negrita. Si ve que ustedes son importantes también, porque todos somos hijos de Dios. Vea, el siervo de Dios, casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Diga, el Señor los oyó. Porque Él no solamente oye nuestras oraciones, sino todo lo que hablamos. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra, incluidos Aarón y Miriam. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, digan ustedes, ay, ay, ay. Cuando el Señor llama, ay, ay, ay. Vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. A Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente. Y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no como mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. ¿Oyeron eso? Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue.
La historia ustedes la pueden continuar. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a Miriam? Yo les pregunto, hermanos, porque la verdad, uno no viene a la iglesia para que lo estén enjuiciando, para que el pastor esté a toda hora hablando de dinero, esté hablando de la crisis social, de la crisis política. No podemos ocultar nuestra mirada de todo esto, pero yo creo que uno viene a la iglesia a celebrarle culto al Señor y, por supuesto, a ablandar su corazón, a ser dócil, a ser frágil de corazón, a ser humilde para escuchar lo que Él le quiere hablar a uno, porque finalmente Él es el que lo llama a uno, porque Él quiere hablar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos fortalecernos contra la tentación de usar mal la lengua? ¿Ustedes qué creen? Da pesar y hasta vergüenza, cómo por cosas mínimas estamos insultando al otro. ¿Cómo estamos hiriendo al otro? Alguien me mandó a decir, o dijo en un comentario, es que el día que yo lo vea, yo lo voy a sacudir. Lo voy a agredir físicamente, así lo dijo. Y como el Señor oye, bajé yo para venir al culto a la celebración de la vigilia el miércoles santo pasado. Bajé al parqueadero. Venía con mi esposa, venía con mi hija. Y ahí en el parque, el hombre que me había amenazado, que me había mandado a amenazar, ni sabía que yo vivía ahí, ni él esperaba verme, por supuesto. Pero por alguna razón estaba hablando con una persona dentro del parqueadero. Cuando me vio, ahí está la pastora que se ríe. Pastor Nicolás. Dejó la persona con la que estaba hablando y vino y me abrazó. Pastor Nicolás, Dios te bendiga. Y yo en ese momento era una serpiente. Después hablamos de la serpiente. Saben que la serpiente es bípida. Bípida es que tiene la lengua partida. Después hablamos de ella. Y como dijo David, cuando me ven se estremecen esos renegados. No se sostienen. ¿A ustedes les ha pasado eso? Que hablan de una persona y cuando la ven, que hablan del pastor. Hay algunos que uno les ve el letrero, que vienen como con esa pena, han rajado de uno a diestra y siniestra y cuando lo ven, pastorcito lindo. No todos los que me dicen pastorcito lindo, bueno, me están diciendo dos cosas, una verdad y otra mentira. Una que soy pastor y una mentira que soy bonito. Pero me saludan. Aquí entonces, mis amados hermanos, iglesia, les comparto algunas maneras que les servirán como unos consejos valiosos para fortalecerse contra la tentación de usar mal la lengua. Antes que nada, quiero pedirles el favor que tengan presente que cada palabra que suelta nuestra boca en la tierra hace eco y se graba en el cielo. Está todo grabadito. Entonces, primer punto para ver en esta mañana. Cada palabra. A ver, a veces tengo que organizar las ideas porque suelto y ustedes ya. Me pasa con mucha frecuencia, pero cópielo de esta manera. Cada palabra que suelta nuestra boca en la tierra hace eco y se graba en el cielo. Cada palabra que suelta nuestra boca en la tierra hace eco y se graba en el cielo. Y ahí cuando hablamos en contra de la palabra de Dios, porque
a veces se nos agota el repertorio para hablar de nuestro prójimo y empezamos a hablar mal de la palabra del Señor. Yo conozco creyentes aquí, no tengo que dar parte de creyentes de otro lado, sino de aquí, que cuando no les gusta un versículo de la palabra del Señor, sin pelos en la lengua, le dicen a uno: pastor, yo no estoy de acuerdo con ese texto de la palabra del Señor. El que no está de acuerdo con un solo texto de la palabra del Señor, no está de acuerdo con toda la palabra de Dios. Entonces no la lea, no la lea. Por eso decimos, hay que leerla diariamente, ordenadamente, fervientemente, o sea, creyendo lo que allí está escrito, y alegremente, gústeme o no me guste. Primer punto, grabados en el cielo. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Qué tremendo. Y en mis inicios de mi caminar cristiano, algún hermano me compartió esta palabra y me dijo que ya por eso debía retirarse en nuestro lenguaje las palabras vulgares. ¿Alguien ha dicho vulgaridades alguna vez? ¿Alguien las dijo en el pasado? ¿Y alguien las dice hoy? Gracias, mi hermana, por tu sinceridad. Hermanos, eso es más común de lo que ustedes piensan. Y si no las decimos con la lengua, se aporrió. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero el Señor no se está refiriendo propiamente a las vulgaridades, porque ¿sabe cuántos habría hoy en este culto si el Señor nos condenara por decir esas palabras que parecen soeces o que son soeces o vulgarmente cultas? No habría nadie. ¿Cómo? Las sillas. Habría culto con celebración de sillas. Es por todo aquello que hemos dicho despectivamente, por todo aquello que hemos murmurado, que hemos chismografiado, que hemos calumniado, con lo cual hemos subestimado, degradado y dejado en la palestra pública a nuestro prójimo. Es inconcebible, por ejemplo, que un esposo hable mal de la esposa, porque el que habla mal de su esposa está hablando de sí mismo. O que hable mal de los hijos. Hoy hay profesionales en estar moviendo esa bendita presa, que es la lengua, para ocultarse ellos a costillas o a costas de lo que hablen de los demás. Que el presidente tal cosa, que mi esposa tal cosa, que mis hijos tal cosa, que este gobierno tal cosa, que... Mire, hermanos, el Señor dijo con respecto a los gobiernos que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él venció ya todo eso. Qué bueno que todos habláramos bien, porque esto lo está diciendo el Señor Jesús. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Algún día todas esas palabras Dios nos las va a hacer escuchar otra vez. ¿Usted ha pensado en eso? Mientras preparaba este mensaje, francamente tuve que parar, porque varios días vengo preparando este mensaje y tuve que parar, suspender
y decirle al Señor, Señor, perdóname, no soy digno de seguir escribiendo este discurso. ¿Cómo así que tú me vas a hacer escuchar todo lo que dije mientras estaba en la tierra? Entonces nosotros que estamos solos para excusarnos, para taparnos, para cubrirnos, para sacar nuestras propias hojas de higuera y para meternos en una cueva para ver si el Creador no nos ve, vamos a sacar excusas como estas. ¿Cuántos sacan excusas cada vez que mienten, denigran, hieren? Vení, vos dijiste esto de mí. No. ¿Cómo así? Yo como te amo. Vamos a responderle cosas al Señor como le respondemos al ser humano. Decirle, Señor, es que yo no era consciente de la gravedad de ese pecado. No pequé intencionalmente. ¿Ustedes sí creen que el Señor se va a comer ese cuento? No. No obstante, como Dios es omnisciente, nos responderá, amigo, demasiado tarde para decirme eso. Eso lo debiste haber dicho allá. Haber dicho que no había nada intencionalmente, que no pecaste intencionalmente, que no eras consciente de la gravedad de lo que estabas diciendo. El Señor nos va a decir, era tu deber darte cuenta de que tanto las cosas buenas como las malas que decías quedaban registradas, así las dijeras de forma intencional o no. Todo queda registrado ahí. Ustedes, hermanos, quienes nos siguen por redes, toda la gente debe darse cuenta de que una vez que uno pronuncia una palabra, esta no se evapora en el aire sin dejar ningún rastro. Y por lo tanto, toda palabra que sale de nuestra boca debe ser tomada con seriedad, debe ser objetiva y ojalá con una intencionalidad benevolente. Cada palabra que uno pronuncia graba una marca que queda eternamente y que no se puede borrar. Entonces, ¿cómo podríamos fortalecernos contra la tentación de usar mal la lengua? Quiero hablarles acerca de algo muy importante y es de la ubicación de la lengua. 2, la ubicación de la lengua. Usted sabe que el Dios Todopoderoso, cuando nos creó, le dio una posición muy especial a la lengua. Yo de verdad di mucha rienda suelta a mi imaginación y escribí cosas por las cuales en el mismo discurso, en el mismo mensaje, tuve que pedirle perdón a Dios. Yo pude imaginar al Señor diciéndole a la lengua, oh lengua malvada. Porque Dios hablándole a la lengua. ¿Ustedes han visto a Dios hablándole a la lengua? Diciéndole, oh lengua malvada, te voy a reprender. ¿Por qué haces que te muevas constantemente? ¿Por qué tienes tanta libertad de movimiento? ¿Por qué te mueves más rápido que todos los demás órganos que le di a este cuerpo? Sabiendo que yo te coloqué en una posición diferente a la de todos los otros miembros y órganos del cuerpo humano. Dios hablándole a la lengua, diciéndole, coloqué a los otros órganos y a las otras extremidades en una posición vertical. Fíjense ustedes, en una posición inclinada, mientras que a ti te permití yacer en la boca con posición horizontal para que descanses. ¿Ve que la lengua está en posición horizontal? ¿Para qué? Para que descanse. Esto es lo que quiere decir seguramente el Señor, que la posición natural de la lengua es la de descanso.
la de reposo, la de quietud, la que no se debe estar moviendo a toda hora y que ésta no debería estar en movimiento permanente. Porque cuando hablamos menos y escuchamos más, la lengua que está haciendo, descansando. ¿Por qué? Porque está en una posición horizontal. Tenía más o menos unos 15 años, a lo sumo 16. Estamos hablando de medio siglo atrás. Uno a estas alturas ya habla de 30 años, de 40 años. Sucedió hace 45 años. Y estaba sentado con unos periodistas muy importantes acá en la ciudad de Medellín, en algún lugar. Y esos señores eran jóvenes, pero yo los veía como señores. Esteban, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo? No, pero diga duro, porque la iglesia necesita oírlo. Que antes yo estaba más viejo y ahora está más joven. Pero ojalá hubiese una persona aquí. A ver, Pablo, ¿cómo me ve usted aquí? Eso es un elogio para mí, eso me lo dijo él esta semana. ¿Cómo me ves tú? ¿Y sabes por qué? Porque siempre he tenido cara de viejo. Pero para ese momento yo veía a esos periodistas, todos señores, y eran gente de 30 y pico de años. Y ellos hablaban de todo lo que puede hablar un periodista, imagínense ustedes. Y yo callado hasta que uno de ellos atinó y dijo, ¿y tú, joven, por qué no hablas casi? Yo no respondí nada porque yo que iba a responder en medio de gente tan importante. Y otro respondió por mí y dijo, no, lo que pasa es que él está hablando menos y escuchando más porque quiere aprender más. Y ve, me gustó eso y eso quedó grabado como un principio en mi vida. Aunque hablo mucho, yo ya debería haber terminado este mensaje, ¿cierto? ¿Cierto? Pastor, termine, es que usted habla mucho. Entonces, ¿cómo está la lengua? La lengua está descansando. O sea que el Señor está en su sabiduría eterna, bendito sea Él, en todo lo que ha hecho para indicarnos que la posición natural de la lengua es la de descanso y que ésta no debería estar en un movimiento constante o permanente. El pastor Junior me hace reír a quien lo ve, él lo hace reír a uno. Ayer yo estaba hablando en el encuentro de jóvenes, me le senté al lado a hablar, imagínense. Y él, entonces yo ya sé cuando él no quiere escuchar. Él se enchufa muy fácil. Y estaba preparando las canciones para hoy. Cuando yo miré así, no para ver qué estaba escribiendo, sino que miré de reojo y vi que estaba ocupado, entonces lo dejé. Pero él dice, yo soy tan dulce para las personas que hablan tanto. Yo que casi no hablo. Y todo el que se me acerca a mí, incluido yo, se me acerca es a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Y uno como, el Señor por boca del pastor con ese silencio me está diciendo, deja que la lengua descanse, hombre, mira, déjala quietecita. En el Salmo 120, versículos 3 y 4, dice, hay lengua engañosa. Mire que lo está diciendo a manera de exclamación. Ese signo de exclamación en la Biblia es sinónimo de juicio. Hay lengua engañosa. No es que hay lengua engañosa y no hay, es una sentencia que el Señor está dictando contra la lengua. ¿Qué hará Dios contigo? O sea que el Señor está encartado con la lengua también.
de nosotros. ¿Cómo aumentará tu castigo? Te atravesarán con flechas afiladas y te quemarán con brasas encendidas. Además, seguramente el Señor le dijo a la lengua: mira, yo te encerré, te cerqué, te puse 2 tapias, 2 paredes, 2 muros, para advertirle al dueño de esa lengua, o sea, a nosotros, que no deje que te pierdas. Un cerco interno y un cerco externo. El interno formado por los dientes. Y si usted me dice: pastor, es que yo soy edéntulo, tranquilo. Ahí están las encías. Pero es un cerco. Y una barrera externa formada por carne, o sea, por los labios que te encierran. Entonces, una tapia sólida y otra más blanda, pero son 2 tapias entre las cuales el Señor encerró la lengua. ¿Cuántas otras barreras necesitas para impedirte que hables mal? Si el Señor ya puso 2. Y el salmista en el Salmo 141, versículos 1 al 4 dice: a ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atiende a mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Señor, dice David, y lo decimos todos nosotros, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas, mire que todo esto va enlazado, no permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Mire que Dios le encomendó a cada órgano que tenemos una tarea especial, una función especial. Hay gente que dice que el apéndice no sirve para nada, para algo la puso el Señor ahí. Todo lo que el Señor hizo tiene una función y tiene que cumplir una tarea. Y cada uno de ellos nos deberían alentar para que los empleemos solo para los usos benéficos que Dios el Señor desea, incluida la lengua. La lengua fue creada por Dios. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? La lengua fue creada por Dios y otorgada por Él a cada uno de nosotros para que con ella pronunciemos buenas palabras, especialmente las palabras de la Biblia, que son las mismas palabras de Dios, y para que no solo beneficiemos al prójimo, sino también para bendecir a las personas, enseñándoles a que aprendan a conocer al Señor Todopoderoso por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Hay mucha sed de la palabra de Dios. Vecino mío es un empresario. Y nos vinimos a dar cuenta que era empresario apenas en estos días, estábamos recién llegados allí. Y él un día se me acercó, yo venía en el ascensor con mi familia. Veníamos de una reunión de acá, un martes, hace poco, de planificar la vigilia. A esta hora, vecino por acá, sí, venimos de trabajar, le dije yo. Y él era como, hábleme. Bueno, lo que pasa es que somos una familia pastoral y venimos de planificar algunos trabajos. Yo sí decía, ellos tienen algo especial. Y le dije a mi esposa, ellos tienen que ver con algo espiritual. Pasó ese día, otro día me lo volví a encontrar y me dice, tenemos que hablar, necesito hablar contigo, necesito que me escuches. Y yo le dije, Dios dará el tiempo. Ni le di el teléfono, ni yo se lo pedí a él. Esta semana pasó a mi casa y me dijo,
pastor, necesito que me des tu teléfono, yo te comparto el mío, porque necesito que hablemos. ¿Hay sed de la palabra de Dios? Sí, hay sed de la palabra de Dios. ¿Para qué debemos usar la lengua? No solamente para hablar de las bondades del Señor, sino para hablarle a otros de la salvación que Dios ha dado. ¿Cómo? Llevándolos a las sagradas escrituras. Ayer le dije a uno de los jóvenes en el encuentro: ¿deseas que te regale un ejemplar de la Biblia? Y me dijo, sí. ¿Qué edad tienes? Y me dijo, 15. ¿Tienes algún impedimento? ¿En tu casa saben que estás en una iglesia? Me dijo, sí. ¿Tienes algún impedimento en recibirme la Biblia? Me dijo, no. Antes me alegra mucho. Se fue feliz con la Biblia. Hoy le acabamos de regalar otra a Alexander. ¿Y cuántas Biblias quisiera repartir para que en toda la tierra sea conocido el Señor Todopoderoso y su plan de salvación? No por una secta, no por una denominación, no por nadie en especial, sino que lo conozcan donde se debe conocer, en las Sagradas Escrituras. Y mientras preparaba este mensaje me atreví a pensar, qué bueno sería preguntarle a Dios por qué no nos dio dos bocas. Y vuelvo otra vez, tuve que hacer un selaj. Y Señor, ¿por qué no nos diste dos bocas? Una para bendecir. A ver, dos bocas. Y otra para maldecir. Para hablar cuanta barbaridad se nos ocurriera. Señor, así como nos diste dos manos, nos diste dos pies, nos diste dos ojos, dos orejas, dos cejas, dos riñones, dos pulmones y otras cosas que no me queda mencionar, y que a hombres y a mujeres nos dio de a dos también. Pero sentí pena con Dios cuando pude casi en el acto recibir la siguiente respuesta: si con una boca se suscitan tantas cosas, ¿qué ocurriría, Nicolás, si tuvieras dos? Francamente, nosotros los seres humanos somos la obra maestra de Dios y por lo tanto estamos llenos de datos curiosos que nos impulsan a plantearnos preguntas tales como: ¿por qué es que el dedo humano encaja también dentro del hoyo de la oreja? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Cuál es este? Ustedes han visto cuando en el banco a uno le piden la huella y entonces uno se sabe eso de memoria y se la piden y entonces anular derecho. Y uno, entonces la niña adentro, la persona. ¿No han notado eso? Métase los dedos a la oreja. Cierto que caben. Y caben muy bien. No vaya a sacar cerumen ahora, no era para eso, sino para que se los ponga ahí. Pero mire que el dedo humano encaja también en el hoyo de la oreja. Y creo que una posible respuesta sería que Dios nos creó de esta manera, de modo que si alguien escucha palabras que no debería escuchar, como chismes o palabras vanidosas, palabras hirientes, palabras destructivas, puede introducir los dedos en su oreja a manera de manos libres. No, manos en uso. Y rehusarse a escuchar. Si cada vez hiciéramos esto, pero sabe que es una cosa muy peculiar en los niños, cuando usted lo está regañando, para lo bien, eso sí, ahí sí, no quieren escuchar. Y otra pregunta, tóquense la oreja, hermanos, y no me estoy riendo de ustedes, no, jamás, sino que es algo práctico, es algo real. Porque es que Dios creó el lóbulo de la oreja, esto aquí más blando que la parte de arriba, con un tejido mucho más duro. ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿No notan que uno es más blandito aquí?
Mi suegro cogía a los niños que iban a su negocio y les decía, tienes la oreja floja. Ustedes han notado, aquí tenemos el lóbulo más blando y esta parte de arriba es mucho más duro. ¿Sabe que el lóbulo está hecho de un tejido frágil y blando para proteger a aquel que está expuesto a oír unas palabras o oír palabras provocadoras y difamatorias? Vea que le queda facilito. ¿Se lo puede subir ahí? Esa partecita de damas no es solamente para usar sus aretes. Si tiene el dedo muy grande y no le cabe, entonces súbase esta partecita y le da exactamente. ¿No les parece que Dios es muy sabio? En ese caso, doblamos nuestro lóbulo de las orejas hacia arriba para cubrir nuestro tímpano y de esta manera evitar escuchar o de participar cuando en el acto de hablar despectivamente de otra persona se nos quiera participar. Este mensaje lo he dividido en dos partes. La primera, que termina hoy, sentí de parte del Señor esta madrugada porque yo le dije, Señor, bueno, ¿y cómo concluyo esta primera parte? El Señor me movió a que en esta primera parte vamos a usar la lengua para pedir perdón, para ponernos de acuerdo todos. Porque el próximo, en 15 días, que es la segunda parte, vamos a pedirle perdón a Dios, porque Él dice en la oración modelo que debemos primero perdonarnos a nosotros para luego tener derecho al perdón. Mi pregunta en esta mañana es, ¿puede usted plantearse en su mente muy rápidamente a cuántas personas ha herido? ¿A cuántas personas ha ofendido? ¿De cuántas personas ha hablado? ¿A cuántos ha herido? Incluidos sus propios hijos. Si usted tiene la persona aquí a quien le ha hecho daño con su lengua, aproveche esta oportunidad y póngase de acuerdo con ella pidiéndole perdón. Hoy es un día de perdón, por lo tanto, es un día de amor. Y si es un día de amor, es un día de bendición. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.